gozo tenerlo con nosotros y vamos a dejar inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros ministros en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Y también a las damas que también se encuentran aquí reunidas, damas valientes que trabajan en la obra de Dios, como las hubo en el tiempo de Moisés, y en el tiempo también de diferentes profetas, y sobre todo en el tiempo del Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. Para esta ocasión buscamos nuestras Biblias en el capítulo 27 de San Mateo, capítulo 27 de San Mateo, versos 57 en adelante, donde nos habla de la sepultura de Cristo. Dice: cuando llegó la noche, recuerden, ya estaba crucificado, había muerto, y ya el día sábado le seguía, porque los días comienzan en la tarde para el pueblo hebreo, conforme a la Biblia. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. La guardián, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún. Señor, nos acordamos que aquel engañador, viviendo aún, dijo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día,
no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderlo. Nuestro tema es Cristo predicando a las almas encarceladas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura, muchos se preguntan: cuando murió Jesucristo, ¿qué pasó con él? Su cuerpo sabemos que fue colocado en una tumba, pero su alma y su espíritu, ¿qué pasó con él? Eso es muy importante, porque cuando la persona muere, ahí no terminó la vida para la persona. Lo que terminó fue la vida del cuerpo físico, porque murió. Salió de él la vida. Salió del cuerpo el alma y el espíritu de la persona. Y cuando sale el alma y el espíritu de la persona, pues murió el cuerpo. Usted lo toca, hasta frío está. Le habla y no dice nada. Le pide que mueva las manos y tampoco. Porque es como un automóvil que no tiene motor. Le sacan el motor y los cambios, la caja de cambios, y usted se monta y le dice a las demás personas: monten, que vamos para tal sitio. Y usted trata y no se mueve, no dice nada. Y usted coloca el pie en el acelerador y tampoco hace nada. Así es cuando se le saca el motor de la transmisión al cuerpo, el alma y el espíritu. Está muerto. Y ahora el alma y el espíritu, ¿hacia dónde va? El alma y el espíritu van a otra dimensión, porque son de otra dimensión. Lo que es de esta dimensión terrenal es el cuerpo físico, pero la persona en sí, que es alma viviente, viene para pasar una temporada aquí en la tierra por y para un propósito divino. El apóstol Pedro nos dice, y San Juan que también nos dice, el propósito para el cual estamos en la tierra. Nos dice que estamos aquí para alcanzar salvación, la cual ha sido preparada para los creyentes, para todas las personas que recibirían a Cristo como único y suficiente Salvador. Quiero leerles un lugarcito aquí donde nos dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 1 versos 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestada en el tiempo postrero. Por la fe en Cristo y su obra, alcanzamos la salvación. Para alcanzar esa bendición de la transformación, de la redención del cuerpo, en donde obtendremos un cuerpo físico glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, hay un propósito por el cual vivimos en la tierra, un propósito para bendición de todo aquel que puede ver que no está aquí por mera casualidad, está aquí por un propósito en donde Dios le da la oportunidad a la persona de obtener la salvación y vida eterna, y así confirmar su lugar en el reino de Dios. Estamos para recibir la bendición de la vida eterna, bendición prometida para los creyentes en Cristo, destinados para ser rociados con la sangre de Cristo y por consiguiente ser limpios de todo pecado. Sangre que Él derramó cuando fue crucificado. La única sangre pura, la única sangre que no estaba contaminada. Por eso ninguna otra persona podía redimir al ser humano. Y ahora, siendo que es el cuerpo de Dios físico, el cuerpo de Jesús, solamente Dios se puede referir al cuerpo físico de Jesús, que es su cuerpo a través del cual Él se manifestó en toda su plenitud. Y luego cuando lo resucitó glorificado, lo sentó luego en el trono celestial, heredó el trono celestial. Porque subió para recibir que un reino. Y ahora encontramos que cuando Cristo murió, las personas sabían que su cuerpo estaba allí en un sepulcro, pero su espíritu y su alma. Veamos dónde estaba según las palabras del apóstol San Pedro en 1 Pedro capítulo 3, versos 18 al 22, que nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Él murió en la carne, lo que murió fue su cuerpo de carne, pero en ese espíritu Él no murió. En ese espíritu miren lo que sucedió. Pero vivificado en ese espíritu, en el cual fue, ¿en qué fue? En espíritu, en el cuerpo espiritual, en el cuerpo angelical, que es llamado el ángel del pacto o ángel de Dios, en el cual le precedió a muchos de profetas, y cuando ellos lo vieron, como Jacob y como el padre de Sansón, Manoa, dijeron: hemos visto a Dios cara a cara. Jacob dijo: y fue librada mi alma. Manoa dijo: y hemos de morir. Y aún la escritura, con todo y eso, en San Juan, eso está en el capítulo 32, versos 24 al 32 del Génesis, el caso de Jacob, y el caso de Manoa en el capítulo 13 del libro de los Jueces.
Ahora ellos dijeron que vieron a Dios cara a cara, otros también dan testimonio de lo mismo. Pero San Juan capítulo 1, verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Y parece que hay una contradicción, pero la Biblia no se contradice. Y ahora, ¿por qué dice la Biblia que nadie jamás ha visto a Dios? Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, el unigénito. Si es el unigénito, pues no hay otro. No son muchos hijos unigénitos, es el único. Pero también la Biblia dice que hay muchos hijos de Dios. Dice los primogénitos en la familia de Israel cuando estaban allá en Egipto, en la noche que se efectuó, o el día que se efectuó el sacrificio de los corderitos. Cada familia sacrificó uno, el padre de familia sacrificó uno, cordero pascual, colocó la sangre de ese corderito sobre el interior de los bosques de las huertas de sus hogares para la preservación de la vida de los primogénitos. ¿Ve? Hubo muchos primogénitos. En la familia hebrea, que vino a ser la iglesia del Antiguo Testamento. Y ahora, en la casa de Dios del Nuevo Pacto, nos dice que hay muchos hijos de Dios también, son los miembros del cuerpo místico de Cristo. Dice San Pablo en Hebreos capítulo 3, verso 1 en adelante, dice, para no leer mucho, verso 5 en adelante, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y la casa de Dios, ¿cuál es? Dice que somos nosotros. La casa sobre la cual Cristo ha sido colocado y es fiel. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28, verso 20. Y ahora continuamos aquí leyendo la parte que estamos viendo de Primera de Pedro, verso 19 fue que nos detuvimos. Capítulo 3, verso 19 dice, en el cual también fue, o sea que en el espíritu, en el cuerpo espiritual o angelical, en el cual fue. ¿A dónde fue? Y predicó a los espíritus encarcelados. Eso fue cuando Cristo murió, crucificado. Él, por cuanto había tomado el pecado del ser humano, se hizo pecado por nosotros. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, por consiguiente murió como pecador, tenía que ir al infierno. Por eso es tan importante que las personas reciban a Cristo como Salvador, para que cuando les toque morir no mueran como pecadores, mueran personas redimidas por la sangre de Cristo y vayan entonces al paraíso. Tan sencillo como eso. No vaya a ser que le pase como al hombre rico, que no pensaba quizás que era así cuando murió y se da cuenta que está en el infierno. Entonces mira, a lo lejos hay un precipicio y mira al otro lado y ve a Abraham, el padre de la fe, lo más contento allá. Ve a todos los que estaban con Abraham y entre ellos ve a uno que él conocía. Aquel es Lázaro el mendigo. ¿Dónde está con el padre de la fe?
con el padre Abraham. Envía a Lázaro con su dedo mojado en agua para que moje con su dedo mi lengua, porque estoy atormentado aquí en este lugar. Y el padre de la fe, Abraham, le dice: hijo, en la tierra tú tuviste bienes y lo disfrutaste porque hacía fiesta cada día, dice la Escritura. Lo pasaste bien, pensaste que esa es la vida y no aseguraste tu futuro para después de la vida terrenal. Y Lázaro pasó muchos males, tuvo males allá, su vida terrenal fue mala, pero Lázaro temía a Dios, servía a Dios, aún en las situaciones difíciles, aunque pase por enfermedades, manténgase creyendo y sirviendo a Dios, porque hay una vida venidera, una vida a la cual pasa la persona, otra dimensión, y allí los problemas no están excepto para aquellos que no han recibido a Cristo, para aquellos que no han servido a Dios. Allá el seno de Abraham fue llamado el seno de Abraham. Ya allí no van los creyentes en Cristo, van a la sexta dimensión. No es abajo, es arriba. El reverendo William Branham, que estuvo en la sexta dimensión y vio a los creyentes que habían recibido el Evangelio a través del ministerio de la mano Branham, él los dio y dice que eso estaba de 12 pies hacia arriba. Ya los 12 pies estaba, y esos son como casi 4 metros, unos 4 metros, ya la sexta dimensión, el paraíso donde van los creyentes en Cristo cuando mueren. Ya, y él miraba hacia abajo y veía su cuerpo en la cama, y miraba a todos los que estaban ahí en esa dimensión, veía en esa dimensión y veía mucha gente, y todos jóvenes. No se ponen viejos. Vio personas que habían tenido en la tierra de 80, 85 años, y el que lo llevó, el que hablaba con él, le dice: ¿conoces a esa persona que está mirando, a esa señora, a esa joven? Le dice: no, no la conozco. Le dice: ella tenía 83, 85 por ahí años cuando tú la guiaste al Señor. Por eso es que te dice: precioso hermano Branham, si no hubieras ido, o sea, donde fue para tener la actividad para predicar, si no hubieras ido, yo no estaría acá. ¿Cómo van a creer si no se les predica? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Un enviado para predicar, una persona con el ministerio, tiene una bendición muy grande: guiar las personas por el Evangelio de Cristo y el Espíritu Santo, guiarlas a la vida eterna, mostrándoles el camino a la vida eterna, que es Cristo nuestro Salvador. Y cuando después los vea en el paraíso, o los vea ya cuando resuciten, le dirán: mi hermano, estoy transformado o transformada porque tú llevaste el Evangelio, me lo llevaste, yo escuché y creí. Eso es un privilegio grande, y ese es un agradecimiento grande de una persona que haya recibido el Evangelio de Cristo y haya recibido a Cristo como Salvador por medio del Espíritu Santo, usándolo usted para llevar el Evangelio de Cristo. Es una bendición muy grande. San Pablo decía que él presentaría a Cristo a la iglesia como una novia pura. Los mensajeros les toca presentar a Cristo el grupo completo. Y ahora encontramos que entonces hay más dimensiones. Ahora la ciencia está usando rayos X, telescopios con rayos X, para poder ver
lo que no se puede ver con la vista humana. Y han estado descubriendo muchas cosas que existen y que no pueden ser vistas con un telescopio natural de estos que solamente ven lo que es físico. Así es que hay otras dimensiones y hay galaxias invisibles a la vista humana. Así es que el mundo, toda la creación es más grande de lo que nos imaginamos. Ahora, resumiendo un poco, la dimensión en que vivimos es la de luz, tiempo y materia, 3 dimensiones en las cuales existimos físicamente y en las cuales nos comunicamos, vemos, trabajamos y servimos a Cristo. Pero también hay otra dimensión, y es la dimensión de las ondas, donde pasan las ondas de la radio, de la televisión, de las comunicaciones también, porque ya hasta sin cables se comunican las personas con el celular. No ve cables, ni tampoco ve la voz cuando va pasando, pero existe, porque en el otro teléfono lo están escuchando usted. Y si tiene para verse por el mismo teléfono la camarita, lo pueden ver también al otro lado, y con la computadora también. O sea que la ciencia ha adelantado mucho, y en el campo espiritual hay que adelantar también. En el campo del conocimiento de Dios y su programa tenemos que adelantarnos. No podemos estar todavía como en el tiempo de la primera dispensación, allá del tiempo de Adán y Eva, y menos cuando cayeron. En el milenio será una restauración de lo que fue o de lo que era antes de la caída en pecado de Adán y Eva. Se volverá al principio. Ahora tenemos esa cuarta dimensión, es la dimensión de las ondas, por donde pasan las voces, las imágenes y ese por el estilo. Y por más que hayan descubierto, todavía están gateando. Todavía no han llegado ni a un millón, ni a una millonésima parte de lo que existe. Han estado pensando en la transportación a través de otra dimensión. Eso está muy bueno. Y si descubren cómo hacerlo, no se va a llenar, no va a haber tráfico, ataponamiento del tráfico o embotellamiento. Sería así como las comunicaciones, que son tantos millones que están hablando a la vez, y sin embargo no hay embotellamiento, excepto cuando el equipo no es suficiente para dar el servicio necesario. Por lo tanto, la limitación no está en la dimensión, sino que está en los equipos que estén usando. En esa dimensión si la descubren bien, podrían hacer mucho por la salud de las personas. Porque por ahí está el origen de las enfermedades. Por ahí comienzan las enfermedades en los seres humanos. Y luego se materializan en el cuerpo de la persona. Pero primero pasan por el espíritu también de la persona. Y ahora tenemos la quinta dimensión,
a la cual nadie quisiera ir, la cual es el infierno, para que entiendan la dimensión a la cual fue el hombre rico. Esa dimensión tiene un rey, al cual Jesús le llamó el príncipe de las tinieblas, o sea, el diablo, o Satanás. Es la dimensión a la cual van los pecadores, los que mueren sin Cristo. En esa dimensión, pues viven gente, pero no en cuerpos físicos, sino en cuerpos espirituales. O sea, cuerpos como el de los ángeles, pero de la quinta dimensión. De esa dimensión son los demonios, todos los ángeles caídos, el mismo diablo, todo eso. Recuerden que la escritura del mismo Cristo en el capítulo 25 de San Mateo dice que el infierno fue hecho ¿para quién? Para el diablo. ¿Y quién? Sus ángeles. Él es el príncipe de ese reino de las tinieblas. Y por eso se quiere llevar a toda la gente del planeta Tierra. Gracias a Dios que le ha dado un tiempo de vida a cada persona, pero si no se lo llevaría antes. Que Dios nos libre de ese peligro. Pero no se preocupen, hay otra dimensión. Ahora, la quinta dimensión es el reino de las tinieblas, gobernado por el diablo. Y esa dimensión es la misma que influía sobre una raza muy parecida al ser humano, llamada la raza de la serpiente. Recuerden que esa raza hablaba, se comunicaba, estaba muy adelantada, tenía conocimiento científico. Esos descubrimientos de cuerpos de personas de miles o millones de años atrás pertenecen a esta raza, porque la raza del ser humano comenzó hace unos 6.000 años atrás con Adán. Ahora encuentran en esa raza y dicen que así era el ser humano, el hombre, hace tantos millones de años. Encuentran esqueletos gigantes y también pequeños. ¿Por qué? Porque cuando nacen las personas son pequeñas, tan sencillo como eso. Pero era una raza de gigantes, por eso quedaban rastros allá en el territorio de Canaán y le hacían la guerra al pueblo hebreo, esa familia de los gigantes, de la cual también vino Goliat y sus hermanos. Los anaseos eran también los anaseos que estaban por ahí, por el monte Hebrón, que conquistó Caleb. Por eso cuando los 12 espías fueron enviados para reconocer la tierra, regresaron diciendo: a ese lugar no se puede entrar, es imposible, es inconquistable. La gente que vive ahí son gigantes, son gente alta, grandes, que cuando nos miraban nos veíamos nosotros como langostas, o sea, pequeñitos como los saltamontes. Le cogieron miedo, pero no es el tamaño, es con quién Dios esté. Y Dios está con el pueblo al cual le ha hecho la promesa y cree en esa promesa. Los 10 espías sabían que Dios había hecho la promesa al pueblo hebreo, pero no la creyeron. Ahí cuando vieron los obstáculos, dijeron: no puede ser.
Pero Josué y Caleb dijeron, sí podemos. Trajeron evidencia de la tierra prometida, que era buena, y dijeron, sí podemos, porque Dios lo ha prometido. No había otra base, Dios lo prometió y punto. Recuerden que conquistar lo que Dios ha prometido es un asunto de fe. Fe en lo que Dios ha prometido y fe en el que hizo la promesa, sabiendo que es poderoso. ¿Para qué? Para cumplirla. Por eso las personas que obtienen el cumplimiento de las promesas divinas son personas que por la fe han conquistado la promesa que Dios ha hecho para su pueblo. Ahora, esta raza de la serpiente, de la cual quedan rastros, los gigantes esos que se veían allá, aunque con la maldición que fue echada por Dios a la serpiente, perdió su forma erecta, perdió su forma parecida al hombre y vino a ser un reptil. Esa raza de la serpiente era la raza sobre la cual Satanás o el diablo o Lucero era el príncipe, el rey. Porque el infierno, la quinta dimensión, fue hecha para el diablo. ¿Y quién? Y sus ángeles. Así es que en esas personas, el espíritu que estaba era espíritu de esa dimensión, espíritu animal. Recuerden que en esa quinta dimensión y en la sexta dimensión hay árboles, hay animales, hay aves y así por el estilo. Para el milenio, cuando los espíritus de los animales que están en el paraíso vengan encarnados en animales de acá, pues ya no van a ser agresivos. Pero mientras estén los espíritus de animales de la quinta dimensión, son agresivos, porque el diablo y su reino son agresivos y están en contra del reino de Dios. Ahora podemos ver por qué el reverendo William Branham vio en el paraíso a su caballo. ¿Ves? No lo está viendo de carne, es de cuerpo de la sexta dimensión. Igual que el cuerpo de las personas que él vio, es cuerpo teofánico, espíritu. Un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Vio a su perro también allá. Así es que Dios le había mandado unos animalitos con espíritu de esa dimensión. Tan sencillo como eso. Y ahora, la quinta dimensión y la sexta dimensión han estado en guerra. Cristo es el príncipe de la sexta dimensión, de la dimensión de la teofanía, de la dimensión de los ángeles, de la dimensión angelical. Esa dimensión influye sobre los creyentes en Cristo. Pero están en guerra, hay una batalla. Y allí en el huerto del Edén aparentemente venció la quinta dimensión, porque Satanás, el diablo que estaba en la serpiente, en ese hombre parecido al ser humano, pero era un animal, no tenía alma. Como alma lo que tenía era el espíritu de Satanás en él. Y hablaba a través de ese hombre serpiente y causó problemas. El problema y los problemas que trajo el diablo en su caída los trajo a la tierra después y se los trajo a la raza humana. En la raza humana tenía que venir el espíritu para las personas de la sexta dimensión y no del mundo.
Por eso en el nuevo nacimiento viene el espíritu de la sexta dimensión. Por eso es que cuando el mismo Señor Jesucristo está hablando, vamos a ver si le encuentro aquí el lugar. Es cuando Cristo está hablando sobre el Hijo del Hombre que vino para buscar y salvar lo que se había perdido. San Mateo capítulo 18, y el verso 14 dice así: no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hay otro lugar donde dice: sus ángeles ven el rostro de mi Padre cada día. ¿Dónde está eso, Miguel? ¿Cuánto? 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y ahora los ángeles ven el rostro del Padre Celestial. Por eso es que cuando San Pedro está preso y ya habían matado a quién, a Santiago, Miguel, habían matado a Santiago y después iban a matar a Pedro o a Jacobo. ¿A quién habían matado? Estamos bien, Miguel. Y ya habían matado a Santiago o Jacobo, y ya tenían en lista matar a Pedro también, ya lo tenían para el otro día. Pero Cristo le había dicho la forma en que Pedro iba a morir. Y entonces estaba dormido, pero con los guardias cada uno a su lado, amarrado con cadenas. Y viene el ángel de Dios, le habla a Pedro, le dice: ponte los zapatos, prepárate. Se le caen las cadenas y le dice que se levante, que lo siga, sígame. Y Pedro pensaba que estaba soñando o era visión, y sigue caminando. Se abren las puertas, los portones de metal de la cárcel. Llega hasta la calle y nadie lo detiene. Y en la calle ya allí lo deja el Señor. Y cuando se da cuenta está en la calle. ¿Cómo salí yo de la cárcel? Yo creía que era un sueño o una visión lo que yo estaba teniendo, y es la realidad. Ahora tengo que irme. No me vuelvan a meter a la cárcel. Tiene que pensar rápido. Ya me sacaron, entonces no puedo dejar que me vuelvan a meter a la cárcel. Ya Dios me libertó. Nunca dejen que lo metan de nuevo a la cárcel del reino de las tinieblas. Ya Cristo lo libertó. Eso es lo que le pasa a los que dejan a Cristo. Vuelven al reino de las tinieblas sin darse cuenta. Quedan bajo maldición. Y pueden haber cruzado la línea también. Y cuando la cruzan, ya no hay forma de salir del reino de las tinieblas. Y cuando llega el tiempo de la trompeta del jubileo, el que no la oye, o el que no quiere escuchar y no quiere ser libre, con una lesna le hacen un hueco y le colocan ahí una marca, algo ahí que quiere decir que ya ese no tiene más oportunidad, aunque vengan otros años de jubileo. Ese sigue siendo esclavo, sigue perteneciendo a su amo. Y así pasa con muchas personas cuando se escucha el Evangelio, la trompeta del Evangelio, y no se le da atención.
llega un tiempo en que ya no hay más oportunidad. Por más que escuche, ya no puede ser libre. Y ahora para el día postrero viene la liberación física también. La segunda parte de la redención. Recuerden que Cristo habló de la resurrección para el día postrero. Esa es la segunda parte de la redención. Y el apóstol Pablo y Pedro también hablaron de esto. Pablo diciendo en Efesios capítulo 4 verso 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Para qué día? Para el día postrero, que es el día milenial, donde Cristo va a efectuar la redención del cuerpo, que es nuestra transformación para los que vivimos, y la resurrección en cuerpos eternos de los que murieron. Los que murieron pues están bien, pero resucitados con cuerpos glorificados están mejor. Es mucho mejor, porque con el cuerpo teofánico con el cual están en el paraíso, no trabajan, no se cansan, pero no pueden comer como comemos acá, no pueden ir de un lugar a otro acá en la tierra, tienen que mantenerse en esa dimensión. Pero el cuerpo glorificado es interdimensional. Cristo aquí comió, estuvo caminando con sus discípulos, hablando con él. Luego encontramos que él también había bajado al infierno, pero nadie quiere con el cuerpo glorificado ir para el infierno. Él fue en el cuerpo angelical, pero ya cuando estaba transformado, resucitado y glorificado, ya no volvió para allá. Y ahora encontramos que en ese cuerpo glorificado, vean, con el cual Cristo subió al cielo también y se sentó a la diestra de Dios, es interdenominacional o interdimensional. Es interdenominacional también. No está sujeto a nada. Y ahora encontramos que con ese cuerpo puede estar aquí en la tierra, comer, hablar, saludar a las personas, puede ser tangible también. Luego puede ir al paraíso, luego puede subir más arriba. Paraíso es allá la sexta dimensión donde están los santos que partieron. Esa es la dimensión de los cuerpos angelicales, esos ángeles de Dios con sus arcángeles príncipes de esos ejércitos celestiales están en guerra contra el reino de las tinieblas, contra el príncipe de las tinieblas. Y el príncipe de las tinieblas tiene muchos príncipes también a cargo de diferentes unidades. Es un ejército. Bueno, si están en guerra tienen que entender que hay un ejército. Esas dos dimensiones están en guerra, pero sabemos cuál va a prevalecer. Esa es la dimensión de la cual tenían que venir los espíritus de los hijos de Dios. Pero recibieron un espíritu del mundo luego de la caída. Y ahora encontramos que vendrá un tiempo en donde ya esa aquí en esta dimensión va a ser quitada. Dice la Escritura que, vamos a ver lo que dice para ver si estamos bien en lo que estamos hablando. Capítulo 20 del Apocalipsis, verso 11 en adelante, verso 10 en adelante dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hasta
que sean consumidos, estando en la dimensión que le corresponde. Cristo predicando a las almas encarceladas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Hemos visto por consiguiente el misterio de la sepultura de Cristo, lo que hay detrás de eso. Cristo en su cuerpo angelical bajando al infierno para predicar a las almas encarceladas. Y ahora Efesios capítulo 4, verso 8 en adelante dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, a donde estaban los espíritus de los que fueron desobedientes en el tiempo de Moisés, o de Noé, los que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, que murieron como incrédulos, como pecadores, y fueron en sus cuerpos espirituales a la quinta dimensión, que es el infierno. Y allí Cristo fue en su cuerpo angelical y les predicó a esos espíritus que habían sido desobedientes cuando estaban en cuerpos de carne, viviendo en la tierra en el tiempo de Noé. Dios tuvo paciencia con Noé en lo que terminaba la construcción del arca. Cristo predicando a las almas encarceladas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Algo paralelo a eso estará ocurriendo en este tiempo final. Cuando se cumpla la visión de la carpa. La visión de la carpa es tan importante que Dios se la mostró a reverendo William Branham. Si no fuera importante, no se la iba a mostrar. Y dice que ahí será la tercera etapa, así que es más importante de lo que nos imaginamos. No es una carpa cualquiera, es la palabra prometida para ser materializada en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, si es importante para Dios, es importante para mí también. Y si Dios estará obrando en el día posterior para hacer realidad esa promesa, pues entonces yo también estaré trabajando para que se haga realidad. Porque somos colaboradores de Dios. Dios obra por medio de su iglesia, por medio de sus hijos. Porque no era nada, a menos que no sea por medio de seres humanos. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde, dándoles testimonio de lo que sucedió con Cristo cuando estuvo sepultado allá en Jerusalén. Mañana veremos lo que sucedió el domingo en la mañana allá en Jerusalén, cuando Cristo estuvo sepultado y luego resucitó. Por consiguiente veremos el misterio de la resurrección de Cristo
mañana en la mañana. Así que estaremos tempranito aquí y aprovecharemos que en la mañana hay menos calor. Y ya, dentro de unos minutos ya nos marcharemos, porque ya no habrá una segunda parte, ¿verdad? Van a almorzar y ya se regresan a sus hogares para madrugar mañana y estar nuevamente aquí. Que Dios me los bendiga y les guarde a todos, y con ustedes nuevamente Reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar aquí nuestra parte. Miguel, esta es la reunión de ministros. Ya no hay reunión, la del mes ya es esta misma adelantada. Así es bueno adelantar las cosas cuando es posible. Que Dios les bendiga y les guarde. Estamos esperando por aquí a Miguel. Mientras llega Miguel, cuando hay recuerden que ese es un tiempo de coronación, el que viene, y vean una señal aquí. Dice, hablando de Jesús, dice, le pegaban. Dice, todos ellos pararon con sus varas, le pegaban en la cabeza a Cristo cuando los soldados, y decían, dinos, ¿quién te pegó? Él sabía quién le había pegado, claro que él lo sabía. ¿Ven? Pero su ministerio se estaba preparando para ser coronado. Siempre llega ese punto donde parece realmente débil, como que casi se ha ido, y entonces Dios lo corona. Después de esa etapa que parecía la más débil, que lo injurian, le pegan, lo abofetean, le arrancan barba o parte o toda, le quitan su túnica, le quitan parte de su vestidura, algunos dicen que toda, la reparten entre los soldados, lo azotan también, lo habían azotado, ya estaba desfigurado todo, y lo crucifican, y para colmo después le meten una lanza por el costado, bota sangre y agua, se separó la sangre y el agua, lo cual ocurre por un sufrimiento grande, en donde puede explotar el corazón, o donde explota el corazón, y luego sepultado, y todos pensaron, se acabó el hombre, lo acabamos. Pero con la resurrección, glorificado, y después coronado como rey de los cielos y de la tierra. ¿Eh? La coronación viene luego de una etapa difícil. Así fue para Jesús, para Moisés, para los diferentes hombres de Dios. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y que pronto la iglesia del Señor sea coronada, cada creyente en Cristo sea coronado con la corona de la vida eterna, con la glorificación, y todos vayamos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Que Dios les bendiga y les guarde. Y aquí tenemos nuevamente al Reverendo Miguel Bermúdez Marín.
Me recuerda en el mensaje, y aquí un hombre que puede encender la luz, cuando fueron a una cueva los padres llevaron sus niños, una niñita y un niñito, y cuando el guía los lleva dentro de la cueva profunda, que tenía instalaciones de luz eléctrica y tenía un conmutador que si lo bajaba se apagaba todo, y entonces cuando llegan a esa parte abajo y está alumbrado todo, de momento el hombre, el guía, apaga la luz y comenzó a gritar la nena, y su hermanito que estaba cerca del guía y vio lo que el guía hizo, le dice: hermanita, no temas, es aquí un hombre que puede encender la luz, aquí está. Eso es una buena ilustración para nuestro tiempo. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y ya mañana nos vemos, Dios mediante. La luz, el conmutador siempre lo mueve un hombre de otra dimensión, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, pero usa un hombre de esta dimensión para encender la luz de la palabra prometida para la edad o dispensación que tiene que comenzar. La luz de la palabra es encendida y entonces hay luz, y entonces podemos ver dónde nos encontramos, podemos ver cuál es el plan de Dios para el tiempo que nos ha tocado vivir. Bueno, de edad en edad la luz ha sido el ángel del pacto, Cristo, pero a través del mensajero, alumbrando, haciendo resplandecer, haciendo realidad las promesas para ese tiempo. Y la gente dice: ese es ese hombre el que está haciendo eso. No, es el Espíritu Santo a través de ese hombre. Ese es el hombre que puede encender la luz del Espíritu Santo a través de ese mensajero de luz para esa edad, para que caminen en esa luz, en esa palabra revelada para ese tiempo. Bueno, si llega aquí ya puedo dejar de hablar. Bueno, Miguel, Dios te bendiga y te guarde. Dios les bendiga y les guarde, y hasta mañana, Dios mediante. Bueno, eso estuvo muy bueno. Vamos a ver, aquí tenemos una bendición más. Vamos a aprovechar. Y oren mucho por Miguel y por mí. Amén. Y por todos los ministros, todas las congregaciones. Oren, dediquen unos momentos en el culto a orar, y también en los hogares, los hermanos, porque esta es una etapa difícil, la que pasará la iglesia en este tiempo final. Amén. Y tenemos que estar preparados con la ayuda de Dios, con el respaldo de Dios. Amén, 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 amén. Bueno, amén. que Dios les bendiga y les guarde. Amén, amén. A todos. Dios te bendiga. Cubiertos de oración, cubiertos de oración. Sí, dice que lo tengamos todo cubierto de oración, todo el pueblo lo cubramos continuamente de oración, y así lo mantengamos en la presencia del Señor. Cuando la iglesia, después de Pentecostés, estaba perseguida, lo iban a matar. Sí. Oraron y tembló de nuevo. Eso también está ahí en eso está en el 4 del libro de los Hechos. Cuando ellos fueron encarcelados, amenazados y mataron a algunos, entonces la iglesia se reunió para orar, y el lugar donde estaban congregados tembló, y el Señor, dice, les llenó de fuerza para que fueran y predicaran con más milagros y maravillas, y con más fuerza todavía. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Estaba esperando esa manifestación plena. Amén. Tenemos que orar fuerte. Estaban esperando esa manifestación plena. Le estoy transmitiendo lo que me está diciendo para que ustedes... bueno. Bueno, gracias a Dios.
Bueno, gracias al Señor. Yo lo que le estaba era repitiendo lo que estaba oyendo él. Bueno, gracias al Señor. Yo creo que ha sido, podemos decir todos de corazón, con amor divino, con sencillez, gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, gracias al Señor.